Muy buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Los saluda Nicolás Gallese, periodista y docente, y me encuentro cruzando la cordillera de los Andes. Estoy hablando de una entrevista internacional con el cantante de Planeta Luna, Marcelo Bañares. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, Nicolás, te mando un abrazo acá desde Chile, precisamente acá de Casablanca, así que en esta tarde maravillosa que nos tocó hoy día, vamos a poder conversar un poco de música y algo más. Parece que es una tarde muy linda, tanto en Casablanca, Chile, como en Buenos Aires. Estamos atravesando el otoño. Extiendo este saludo porque la banda tiene estas dos sedes en Santiago de Chile y en Viña del Mar, a estos dos sitios chilenos. Así que un fuerte abrazo y un saludo también. Marcelo, primero quiero agradecerte el tiempo y la posibilidad de hacer este reportaje. Un gusto y encantado de conversar contigo, Nicolás. Hablamos de Planeta Luna, una banda que se caracteriza por tener integrantes jóvenes, pero más maduros y a contracorriente o a diferencia de lo que habitualmente son las nuevas bandas, ustedes, por su forma de vida, por su filosofía, por lo que hablábamos con vos previamente, transitan este camino al segundo disco de manera más mental, de manera más pensante, ¿puede ser que así se los defina? Sí, lo que pasa es que nosotros como banda nos sucedió algo que le está pasando obviamente a las generaciones de nosotros que tenemos, digamos, vínculos directos con la música de los 80, 90, 2000. Hemos tenido ya un bagaje de más de 40 años en cómo ha funcionado la música. Y cuando éramos más jóvenes nosotros teníamos esa intención de hacer una banda junto a Felipe, que es nuestro baterista, y Alejandro. Y Aclaro después que por cosas Alejandro es del hermano tiempo, de la tuyo. vida, Aclaro como información que Alejandro es sí, hermano. claro, es mi hermano menor, o un año menos. Y cuando volvimos a retomar después ya con más tiempo, con más años encima, logramos definir Planeta Luna como un trío de pop rock que queríamos en el fondo sanear o de alguna forma retomar cosas pendientes que teníamos en esos jóvenes, digamos. Y cuando sucede eso, lo que a nosotros nos pasa es que nos definimos como una banda que tiene una forma de expresar música a través de la microfonía inicialmente, pero también con ciertos elementos, con ciertos toques modernos para generar lo que hoy día existe como Planeta Luna y su primer disco. Ajá. Cuando hablamos de Planeta Luna, quien no ha tenido la posibilidad de escucharlo, me mencionabas que tenías diferentes influencias, tanto nacionales de Chile como internacionales. Hablamos un poco de lo que era La Ley, entre otros, hablamos de lo que era Soda Stereo a nivel Argentina. ¿Qué visión y qué estilo le aporta a cada integrante del grupo? ¿Qué componente a nivel poético, a nivel de dirección, a nivel de artística? Si podrías un poco desmenuzar este triángulo. Nosotros como en el fondo teníamos esta cercanía de estar bien vinculados con la música. Yo, por ejemplo, tengo un vínculo muy directo con la música de los 80, después lo que pasó con los 90 y después cómo se fue también de alguna u otra forma desarrollando los estilos de música. Como en Chile, en los años 80, pasamos por una época, no solamente en Chile, sino que también a toda Latinoamérica, tuvimos una etapa donde estaba muy enriquecido lo que estaba llegando, no solamente desde Latinoamérica, sino también de todo el mundo. Entonces, acá en Chile, personalmente me vinculé mucho con la música que estaba haciendo en ese entonces, por ejemplo, David Bowie. Ajá. Depeche Mode, habían varias bandas que en el fondo estaban sonando, estaban atravesando la cordillera, como tú decías, pero también en Argentina estaban sucediendo ciertos fenómenos muy poderosos que cuando llegan acá a Chile genera todo un boom. Lo que pasó en el año 87, por ejemplo, con Soda Stereo. Cuando Soda Stereo llega a Chile, de hecho toca en el Festival de Viña, se genera toda una ola de nuevas bandas que empezamos a conocer y después empezó a llegar, obviamente, todo mucho más recargado. Empezamos a descubrir música, por ejemplo, en Argentina, como Charly García, Andrés Calamaro, por ejemplo, por nombrar algunos. Entonces, fuimos muy enriquecidos con la música de los 80. Entonces, también es vinculante tanto a Alejandro y como Felipe también, que es nuestro baterista, solamente que él tiene lazos más modernos. Entonces, lo que fuimos homologando como triángulo es conservar ciertos elementos ochenteros, noventeros, pero también teníamos este retro que lo podíamos alimentar con las cosas nuevas que se estaban haciendo, por ejemplo, las cajas de ritmos, cómo funcionan los softwares de música, entonces desarrollamos ese triángulo de acuerdo a todas estas influencias. Una banda que mantiene, por así decirlo, una esencia vintage, pero con la actualización de este siglo XXI. Exactamente. Sí, exactamente. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros.
Hablamos de la artística que es importante, de la impronta, de la visualización, de la identidad. Reconozco, como, no sé si te lo dije con estas palabras anteriormente, pero cuando te vi por primera vez, a la distancia, cuando te conocí de más, como yo especialmente entre la adolescencia y mi primera adultez, fui muy seguidor de La Ley. No digo que no me guste ahora, pero en su momento lo escuchaba con más energía, una banda que me gusta muchísimo. Se me vino a la cabeza tu imagen muy asociada a la de Beto Cuevas. Y ahí creo yo, no debo ser el único que te habrá dicho que das un estilo Beto Cuevas, cantante de La Ley. Sí, bueno, dentro de las influencias, sí tenemos un lazo que tampoco es tan directo, pero sí nos gustaba mucho la música de La Ley por el fenómeno que provocaba. En el fondo nosotros lo que queríamos hacer era hacer una música, pero también que tuviera como una suerte como de impacto visual. Más allá del Beto Cuevas, yo creo que esa forma de vestimenta o de representación tiene que ver un poco con lo que pasaba como post-punk más que la imagen de Beto Cuevas, digamos, que también obviamente siempre va a ser una suerte de inspiración para nosotros los que nos fuimos creando con discos que después fueron mejorando muchísimo en temas de calidad y empezaron a grabar cosas que también estaban con lazos más internacionales y todo eso. Fue un tema para nosotros, Nicolás, porque dentro de la estrategia de Planeta Luna en su primer disco, una de las cosas que había que hacer era precisamente alejar a Marcelo un poco de la visión residual de lo que significaba el Beto Cuevas, no porque fuera bueno o malo, sino que era porque en el fondo queríamos tener tan genuina la representación de la banda que no se viera como alterada por alguna imagen donde la gente se pueda sentir incluso hasta como vincularla, como te sucedió a ti. Claro. Claro, quisimos hacer ahí un poquito algo diferente, pero claramente sí, pero más allá de la imagen que me tocó éxito, yo creo que era la imagen que queríamos representar como ese rockero de chaqueta de cuero, algo que tiene que ver mucho también, como te decía, con el post-punk. Entonces, Un claramente, por estilo. ejemplo, claramente, es claramente. Nosotros, por ejemplo, dentro del código de vestuario hablamos de las cosas oscuras en vestimenta precisamente por eso, porque en el fondo tenemos algo dark, también algo de New Order, hay cosas que estaban pasando en ese tiempo que lo queríamos obviamente, aparte que el negro nunca pasaba de moda. Claro, ustedes, en base a esto que mencionás, obviamente buscan su estilo propio, pero con condimentos musicales propios de una época o de otras décadas que tenían sus variaciones. Y entre todo eso surge Planeta Luna. Sí, exactamente. Sí, sí, te escucho, Marcelo. Sí, lo que pasa es que te quería hacer un alcance con respecto a eso, porque en el fondo hoy día, y creo que lo habíamos conversado sobre el tema de las plataformas y cómo hoy día se distribuye música y sobre todo cómo tú muestras tu arte, tu trabajo a través de la música, claramente hoy día hay un fenómeno que nunca había sucedido, digamos que hay mucha carga musical del cual todos podemos hoy día acceder y Sí, lo accedimos en tiempo sí, real. O sea, hoy día podríamos repasar un disco que fue hecho en los años 60 con la frescura de lo digital que también si tú lo quieres seguir buscando, obviamente puedes llegar a su vinilo. Lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, que tú puedes entrar a una tienda de discos y te puedes encontrar con rarezas que hoy día uno, digamos que está más vinculado al tema de la música, los atesora mucho, por ejemplo, como lo que pasa cuando tú escuchas discos, digamos, que tienen que ver con lo plástico más que lo digital, digamos. Entonces, se entiende plástico, digamos, sí, 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 por como el. supuesto. Entonces, cuando nosotros comenzamos el tema de diferenciarnos o tratar de diferenciarnos, obviamente, y esto yo lo digo de manera muy honesta, porque al final lo que pasaba era como, vamos a hacer una banda, o vamos a crear una banda, vamos a tener canciones nosotros, vamos a grabar un disco, y después de todo eso, vamos a competir con un mundo que va muy rápido y es muy, se abraza mucho la inmediatez. Entonces, hoy día, por ejemplo, cosas que sentimos que nos dan siempre constantemente como recomendaciones que es lo que pasa con la música hoy día. Por ejemplo, hoy día es difícil que una banda suba un disco, porque hoy día funciona todo a través de single, por ejemplo. Single, por ejemplo, Nicolás, que nosotros conversamos, no van a durar más de 4 o 5 minutos porque ya extienden mucho en lo que estás demostrando en un mundo que surge la inmediatez. La gente no va a consumir música tan larga, por ejemplo. Entonces, hay ciertas reglas que nos fuimos descubriendo a la hora de decir qué podríamos hacer nosotros como para que la banda tenga la atención que nosotros queremos, ¿no? Por lo que Claro, buscamos. Y ahí claro. el concepto de la poesía, de la letra un poquito más rebuscada,
de cosas que nos suceden a nosotros en la crisis, por ejemplo, de los 40 o de la mediana edad. Entonces, hay ciertos elementos, hay ciertos motivos del cual hay ciertas historias, y cuando tú las empiezas a descubrir dentro de la poesía de Planeta Luna, con todo el sonido que nosotros hemos querido elevar, tú te vas encontrando que las historias son mucho más comunes de lo que tú crees con respecto a la distancia que nos separa, en este caso, la cordillera entre tú y yo. Ahora, también, habiendo escuchado canciones de Planeta Luna, y esta que vos me mencionabas, que la tengo anotada, espero que encuentres el camino, que es muy significativa para vos y para la banda. eh, Interpreté, decime si estoy errado en esto, pero interpreté con mucha inmediatez que la banda hace una de sus columnas vertebrales en las letras. Y esto lo quiero asociar con una época, no para ingresar en una polémica, pero sí brindándote también un punto de vista, de que obviamente hay nuevos estilos y nuevas modas, y especialmente en el hemisferio sur hay nuevos cantantes y nuevos ritmos, y también hay un porcentaje de música que a mí en lo personal y en lo periodístico no me llena, una música muy vacía, muy monótona, tanto en su sonido como en su letra, y además muy vulgar, muy peyorativa, muy repetitiva, muy sexualizada. Eh, entonces me parece a mí también, conociéndolos hace poco, que entre el estilo de la banda, la madurez que tienen y lo que buscan, que es más desacelerado, se encuentran estas letras con una mayor profundidad, con los estilos o con parte de las ideas de eso que venía del bagaje de los 80 90. ¿Es cerrado mi análisis? La música siempre, 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 siempre en este descubrimiento, porque para mí el regalo más grande, Nicolás, ha sido sin duda alguna tener la posibilidad de obligarme a escuchar música. ¿Por qué? Porque la música en el fondo, más que sentirla, también hay que entenderla. Y se entiende en ciertos contextos de cómo en el fondo se va manifestando ideas sociales a través de la música. Y la puedes representar en diferentes géneros, incluyendo el que mencionas que es como el género urbano. Eh, es difícil para mí, por ejemplo, acercarme al sonido urbano solamente porque quizás mis oídos, y probablemente te pasa a ti también, que los sonidos son tan alejados a la microfonía como lo hacíamos antes, que me cuesta un poco como asimilar el nuevo sonido. Y eso a mí me ha generado, por ejemplo, personalmente un problema. Porque, Con respecto a las letras, a veces me cuesta un poco entenderlas porque también se están ocupando ciertos elementos vocales o efectos de mesa, digamos, a través de la voz, el autotunes, la forma también de expresar ciertas voces a través de fases de parlante, reverb, que son en el fondo efectos que tú puedes provocar en la voz, pero creo yo que en el fondo, en el caso de la música urbana, es simplemente la representación de lo que nos está sucediendo a nosotros como sociedad. Cuando estábamos en los años anteriores, siempre había algo que decir, por ejemplo, porque la poesía siempre fue importante. Hoy día, yo no sé si la gente hoy día consume poesía, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos nosotros a trabajar con el tema del sonido, también queríamos acompañarnos con letras que dejaran, por ejemplo, ese sabor de que, por ejemplo, lo que tú hoy día nunca vas a olvidar de Gustavo Cerati, por ejemplo. Que una frase de Gustavo Cerati te puede representar toda una condición de un día bueno o malo que tuviste en el día, o en la noche, o en la semana, o en tu año. Por ejemplo, hay gente que hace evaluaciones anuales y siempre las vincula con frases, por ejemplo. Entonces, utilizar, por ejemplo, una frase de Gustavo Cerati calza perfecto. Entonces, también queríamos en el fondo dejar como este legado. También teníamos, obviamente, pensando que somos padres y algunos somos abuelos, queríamos también dejar este como legado, así como mira lo que hace mi abuelo en el año 2025, porque el mundo sigue avanzando y quizás esta entrevista la pueda ver gente en el año muy adelantado donde nosotros no existamos y van a decir, mira, wow, lo que estaban hablando en ese entonces. Yo creo que claro. tiene que ver un poco el dar importancia a la poesía dentro de la música de Planeta Luna, es sencillamente porque queremos dejar como ese legado, queremos dejar como la frase que tú decías, por ejemplo, en Espero que encuentres el camino, Sí, a eso era iba. algo así como, sí, era como, el sentimiento es tan grande como asociarlo como, eres como el agua que se enreda en mi frío río. Es una frase que nace dentro de la poesía Planeta Luna y que son frases que nosotros las hemos analizado como banda y nos ha dado sorpresas bien significativas, como por ejemplo, wow, ¿alguien se irá a olvidar de esa frase, por ejemplo? Algo así. Lo digo con Bueno, muchísima humildad, pero trabajamos mucho en el tema de la poesía.
Acá desde la parte humana, porque hay una cuestión de filosofía en vos y de mucho análisis, desde la música hacia la vida, lo he podido constatar naturalmente en las conversaciones que tuvimos. No quiero incurrir en un problema para vos ni para ningún miembro de la banda, pero obviamente creo yo, y he escuchado a cantantes también, por ejemplo Andrés Calamaro, que vos lo mencionabas, que el amor o el desamor son dos fuentes de inspiración muy grandes. Insisto, no quiero caer en una situación donde a vos te traiga un problema conyugal o alguno de los miembros de la banda, por favor, no es mi intención. Pero hablando en términos generales, ¿cuántas situaciones de amor, no con nombres propios, tuyas o de los miembros de la banda, fueron el material para trabajar en alguna canción? No importa la época, no importa la persona, pero digo, sin decirme quién, obviamente, ¿se te viene a la cabeza un momento que dijiste, este quiebre o este amor o esta situación derivó en tal canción? En mi caso personal no, porque en el fondo lo que sí siempre he hecho desde el tiempo que yo estoy haciendo música, que parte de los 15 años aproximadamente, después obviamente fueron teniendo pausas de acuerdo a lo que uno va y tiene que ir cumpliendo también como gente adulta, tu trabajo, tu familia y todo eso. Siempre he tenido yo la posibilidad de ver a través de las personas situaciones y en esa imaginación puedo crear situaciones que me inspiran letras, por ejemplo. Entonces, en el caso de Espero que encuentres el camino, más allá que a mí me haya sucedido, era como, por ejemplo, preguntarse por qué tu ex, por ejemplo, te sigue viendo en las redes sociales. Si hay un quiebre y se terminó. Entonces, no recuerdo bien cómo nació la letra de esa canción, pero sí está inspirada en lo que pasa de repente de la forma moderna. Es como cuando los jóvenes dicen, vamos, voy a bloquearla o lo voy a bloquear, por ejemplo. Claro. Y después de eso era como la palabra que en Chile se utiliza como lo psicopatié, por ejemplo, que es como en el fondo lo revisé, vi su historia, Sí. vi su vida y todo eso. Entonces, espero que encuentres el camino, en el fondo habla de eso, cómo las parejas al separarse se siguen viendo en las redes sociales. Y la confesión del me siento solo es lo que nos pasa a todos cuando estamos en las redes sociales, que si bien puedes tener mucha información, podemos tener mucha conectividad entre las personas, entre los seres humanos, nos vamos cada vez más aislando. Y cuando nos estamos más aislando, ¿qué es lo que está provocando? Es que te sientas solo. Es una canción que tiene una letra muy poderosa que yo creo que con el tiempo le vamos a dar quizás la importancia como para decir, wow, qué fuerte el tema de con toda esta conectividad sentirte tan solo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Justamente cuando vos me hiciste hincapié en la canción, la escuché tres veces seguidas. La primera digamos, saber con qué me encontraba, la segunda prestándole más atención y la tercera ya con un detenimiento microscópico. Y es bueno la idea que obviamente los espectadores y las personas que puedan seguir a Planeta Luna o quienes los están descubriendo puedan ir a esa canción como el primer eslabón de una cadena. Te pregunto por tu productor, que también pude asimilar que les está dando un salto de calidad, Rudy, tu productor que trabaja en los Estados Unidos. Sí, Rudy Maverick es un productor chileno-americano. Él vivió muchos años en California, cerca de 20 años, y él trabajaba para Hollywood, en el fondo principalmente haciendo la musicalización porque es un director de orquesta. Sí. eh, para series de Netflix, de HBO, tiene, digamos, ese vínculo. Lo contactamos por un tema principalmente de suerte, entre los contactos y las cosas que estábamos buscando como para elevar el sonido de Planeta Luna, porque al principio partíamos como que teníamos la idea y teníamos el material crudo. Ah, Estos ingredientes crudos en el fondo tenían que ser procesados, tenían que ser cocinados con alguna persona que tuviera conocimiento de gastronomía musical elevada. Entonces en eso llegamos a una terna y nos quedamos con Rudy Maybergen porque Rudy estaba también incursionando en también producir a cantantes urbanos. Entonces nos causó también una cierta como curiosidad, ¿qué pasaría si nosotros lo lográsemos a él evangelizarlo a tal grado que haga un disco de pop rock, pero teniendo esta inmediatez como urbana? Y cuando, evangelizarlo, qué palabra tan justa. claro, lo que queríamos en el fondo convencer, lo queríamos evangelizar y queríamos llegar precisamente ahí. Y cuando él en el fondo empieza a tocar estas maquetas que teníamos en Planeta Luna, él las desordena completamente. Y parte diciendo, yo no voy a hacer canciones que tengan tres, o sea, más de 3 o 4 minutos arriba,
porque en el fondo hoy día si ustedes quieren hacer pop y lo quieren vincular con rock, la gente no va a escuchar hoy día canciones, por lo que yo te explicaba anteriormente, la inmediatez. Entonces empezamos a trabajar, a reducir, a sintetizar a tal grado que las canciones como por ejemplo Subir lo alto de la ciudad, que nosotros la tenemos, esa fue cuando nosotros decíamos, wow, esto va a quedar muy bien porque decíamos en 2 minutos 20 que en el fondo es la regla del punk, el punk tiene una regla de 2 minutos, solo hicimos 2 minutos 20 en una canción retro garage que en el fondo nos da la oportunidad de decir todo lo que queríamos decir en esa canción. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de trabajar con Rudy, para nosotros fue una tremenda, no solo educación, sino también qué tremendo recuerdo vamos a tener atesorado de haber trabajado y que hoy día, obviamente, seguimos trabajando con él, con Permíteme, una persona. Marcelo, permitime esto brevemente. Es el salto de calidad que ustedes estaban buscando, Rudy. Sí, sí, sin duda. Sin duda queríamos llegar a él. Sí, queríamos llegar a una persona como él, en el fondo, que tuviera estos contactos con California, por ejemplo, y que después de él nos pasa al otro puente que necesita uno en el proceso de una música, dejarla finalizada, que es la masterización y la coproducción en partes, digamos, de canciones que pasaron con Planeta Luna cuando ya Rudy los tenía listos. Lo recibió Darryl Swan, que fue el productor de Linkin Park, fue el productor de Macy Gray, fue el productor de Black Eyed Peas, de Stevie Wonder. Ahí hay una red Uh, de contactos muy potentes. no, y ese hombre en el fondo lo que hizo con Planeta Luna fue elevarlo. Como tú hoy día escuchas la música de Planeta Luna, tenemos ofrecemos un sonido muy hi-fi, pero sí también vinculado, vinculándolo a lo cercano. Queríamos en el fondo poner bajo, Alejandro, queríamos carraspear bajo, queríamos pegarle bien a la batería, queríamos en el fondo tener ricas guitarras, queríamos también jugar un poco con los efectos vocales, por lo tanto hay algunas canciones que sí están agregadas con sonidos más modernos, queríamos experimentar y lo logramos, yo creo, desde la satisfacción personal como banda, sí lo logramos. Marcelo, permitime comprender que la presencia de Rudy como productor, con esta experiencia, esta categoría, este mundo y este conocimiento tan amplio, esta jerarquía o prestigio, también obliga a ustedes a elevar la exigencia de lo que pueden producir o rendir como músicos. Hablo de producir en materia de letras, hablo de lo que pensar en la función artística, hablo incluso ser más meticulosos independientemente de que es una banda que aspira a otra cosa, digo, ojalá hablemos de estadios llenos y el día de mañana un Viña del Mar, pero digo, apuntan a otro estilo en lo inmediato o en el corto mediano plazo. Entonces, la presencia de Rudy intrínsecamente les hace decir, bueno, tenemos que estar a un nivel un poco más alto sin que él se los diga. Por supuesto, de hecho, imagínate trabajar con Rudy, no, Rudy tiene 41, incluso yo soy más grande que Rudy, pero es un chico completamente talentoso. Eh, Claramente, al principio cuando comenzamos con esto, porque había que romper ciertos hielos, por ejemplo, uno de ellos era la confianza, porque yo decía, wow, son gente de talla internacional y yo aún dudo si que subo o bajo una voz, por ejemplo. Entonces fue como re loco, porque cuando comenzamos a trabajar obviamente nos fuimos como, es como cuando tú tenías que salir adelante en el colegio, por ejemplo. En una clase tenías que salir y tú tenías toda la imaginación antes previa, pero cuando ya estabas sentado y escuchabas la voz que el profesor te decía tu nombre, y al pararte, toda la regla se caía y tú empezabas en el fondo a improvisar con lo que tiene que ver con lo que te sale en el alma. Entonces era como, Rudy siempre fue como cariñoso en ese sentido, como porque siempre decía, no, Marcelo, relájate, tranquilo, porque yo en el tema de grabar las voces era súper importante para mí porque tampoco no quería eh, sentirme como que me faltaba trabajo, porque hay gente que tiene muchos años en esto, pero sí, después de la banda, después que pasó esto, el disco Ojos Claros, que tiene 7 canciones, empezamos a trabajar muchas canciones más que teníamos en maqueta, la empezamos a trabajar antes de mostrársela a Rui, y por supuesto que empezamos a cambiar no solamente reglas de líneas de bajo, por ejemplo, líneas de guitarra, empezamos a trabajar, obviamente, a exigirnos más. Y creo que eso es una muy buena evolución para nosotros, porque en el fondo también este es un camino del conocimiento. Siempre va a ser conocimiento.
Marcelo, dentro de lo que se pueda comentar, obviamente, porque entiendo que hay cuestiones más sensibles o propias de la confidencialidad de temas de la banda en cuanto a plazos, el material próximo, ¿a cuánto, si se puede decir, obviamente, a cuánto estarían de lanzar completo el segundo disco? Nosotros, para trabajar ese disco que estamos ya, estamos en la preproducción, ¿No se dentro de puede, lo. se puede decir el nombre o todavía no? No, no tiene nombre, no, no. Ah, No. El otro material, el primero, Ojos Claros, ya veníamos con un concepto porque ya nos veníamos imaginando. Cuando después empezamos a trabajar nuevamente las canciones, las empezamos como a reestructurar, pensando que también Rudy las va a desordenar y le va a hacer una nueva era a estas mariquetas, digamos, que tienen hace un poquito meses atrás. Creemos nosotros que nos está pasando algo muy especial dentro de la banda porque estamos en el fondo con esta como incertidumbre de sabemos para dónde va el disco, sí, pero vamos con esa incertidumbre como para saber, por ejemplo, qué colores vamos a utilizar en carátulas, por ejemplo, ajá. cuál va a ser el nombre del disco, cuál Ahora van a ser. eso es algo que ustedes lo discuten los miembros de la banda, que Rudy, entiendo, tiene su aporte y su visión, o es algo compartido por igual. Fluye, fluye como una buena conversación entre amigos cuando está la intención de ponerse de acuerdo. Cuando comenzamos la nueva era de Planeta Luna, que la primera canción la lanzamos hace 9 meses atrás, un disco muy nuevo, y fuimos lanzándola por single hasta cumplir enero, febrero de este año. Está todo muy nuevo. Siempre cuando quisimos hacer la banda, nos pusimos todos de acuerdo, los tres, digamos, decir, disfrutemos esto, esto es un regalo que es para nosotros. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que estar siempre de acuerdo y no tenemos que caer en estas diferencias que de repente son simplemente objeto de mala comunicación nomás, porque al final lo que tú tienes que hacer con tus amigos cuando ya estás más adulto es conservarlo, asesorarlo y pasarlo bien. Entonces hay siempre una muy buena vida dentro de la banda. Entonces hoy día no sabemos el nombre, pero sí sabemos que en el fondo, para transmitirle un poco a la gente que nos va a comenzar a seguir, la gente que nos sigue, nosotros tenemos material para hacer 4 discos hoy día. Ajá. No tenemos el tiempo para hacerlo, entonces vamos avanzando hace poco. Entonces, el disco yo creo que podría estar a principio de quizás 2026 podría estar el disco, pero las canciones, por lo menos una que queremos lanzar, que nos queda poquito, digamos, para que salga de ese horno, podamos hacer los checks finales para poder lanzarla. Esta canción le debe quedar muy poco, yo creo que debe tener un trabajo de por lo menos un mes más. Vamos a lanzar una canción que Pronto, es la número 8 y la que representa la canción del segundo disco. pronto, estamos hablando de un plazo bastante cercano. En estos 8 minutitos que nos quedan, y agradeciéndote el tiempo, tengo por lo menos dos preguntas más. Eh, la primera es, insisto, dentro de lo que se pueda, para no violar la confidencialidad, en unas pinceladas generales, ¿qué diferencia tiene este segundo disco, o tendrá, mejor dicho, con el primero? Ya sea, ¡Wow! que se pueda decir algo, si se puede, Marcelo, ¿eh? Sí. No, no, es que más allá de la pregunta es una muy buena pregunta, porque en el fondo no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo porque en el fondo tenemos tanta ansiedad que el tiempo para nosotros siempre es acotado en el fondo, incluso puede ser hasta como dar vuelta a tal grado la esfera que te encuentras con situaciones nuevas para nosotros. Pero por ejemplo, cuando tú hablas del sonido del segundo disco, queremos acercarnos aún más, ver hasta dónde llegan los límites del pop rock. Entonces, hoy día estamos empezando a tener experimentos que han salido muy bien, que es, por ejemplo, eh, se habla de híbridos. Uno no entiende mucho de esto porque en el fondo uno no es productor, tampoco conoce mucho de mesa, yo estoy disfrutando de esto, pero de verdad floto de una manera tan ligera con todo, entonces he ido aprendiendo cosas muy interesantes, como por ejemplo los híbridos, que no solamente una batería tiene que ser el kick de una batería, sino también puede ser de una caja, una Roland 808, que va a golpear con un sonido medio ochentero, por ejemplo, o sonidos, por ejemplo, experimentales, lo que hace, por ejemplo, Tame Impala, que es una tremenda banda. Hay muchos sonidos combinados y todo. Entonces, lo que queremos hacer nosotros hoy día es hacer un disco hasta el límite que nos permita tener este vínculo directo con el rock, pero sí siempre coqueteándonos en lo más alto que pueda el pop. Entonces lo que queremos hacer es un disco que tenga que ver con este híbrido. Entonces están saliendo cosas mucho más comerciales, pero también que la estamos disfrutando mucho. Y al principio yo pienso, personalmente lo consideraba como incluso hasta como faltar un poco a la consecuencia de Planeta Luna, pero está bien, todo bono.
hace muchos años atrás dijo una frase algo así como, todos los caminos llevan al pop. Le pasó en su parte a Metallica, le pasó aparte, por ejemplo, en el caso de nosotros de Los Prisioneros, por ejemplo, experimentar siempre está bien con la música, los sonidos son maravillosos, son siempre nuevos. Así que yo si te quisiera dar como una información rica y exquisita con respecto a eso, el segundo disco viene pero súper, súper fuerte, potentemente pop. Sí. Bueno, si me permitís, es una apreciación personal, vos sos músico y podés, digamos, aprobar esta visión mía o no. Yo soy, en lo personal, un fanático de Queen y me fascina como banda, creo que es de las más versátiles de la historia y tiene mucho de pop y sigue siendo una banda de rock también. Sí, Es una apreciación. sí. Sí, sí, bueno, el caso, bueno, ahí me toca una fibra súper sensible con respecto a lo que es Queen, porque Freddie Mercury siempre fue muy experimental porque en el fondo tenía esa ansiedad de hacerlo todo rápido, como lo que te mencionaba con el tema del tiempo. Cuando se separa, digamos, Freddie Mercury de la banda, digamos, deja a Brian May, por ejemplo, principalmente con el que más tenía la diferencia, cuando se separan, Freddie Mercury empieza a experimentar con ciertos sonidos y empiezan a salir los primeros sonidos como cercanos a los 90 que después fueron fuente de inspiración. Pero, por ejemplo, Queen tiene cosas que nosotros a veces rescatamos de ese sonido, por ejemplo, el sonido de piano. Freddie Mercury era, su piano era muy sencillo pero muy poderoso a la vez. Entonces quisimos hacer algunas cosas ahí, yo recuerdo dentro de la canción Subirlo a otra ciudad, termina con unos pianos como eso, algo de Queen, de su génesis de Queen, lo tiene ahí. Nos encanta mucho eso, sí. Qué bueno que justo tocó una fibra íntima. Nos quedan 3 minutitos, Marcelo. ¿Están Sí. haciendo presentaciones o tienen en vista dentro del calendario junio, julio y los meses siguientes estar en bares, lugares, microestadios, algunos eventos privados, seguir dándose a conocer, ya sea con el material antiguo, en realidad no es la palabra antiguo porque es del 2024, pero con el primer material y ya en un mes o dos con la próxima canción del segundo disco? O todavía presentaciones no? Sí, estamos en el fondo con todo lo que nos permitan las energías hacerlo, así que prontamente vamos a anunciar fechas que van a estar en Viña del Mar, Santiago. También tenemos unas invitaciones en Argentina también, así que en Lima, Perú también, y lo queremos ir concretando a medida que nosotros también vamos a entender cómo son nuestras ventanas, cómo podemos hoy día llegar a viajar, por ejemplo, y llegar. Entonces, todo eso lo estamos configurando. Tenemos muchas invitaciones a tocar, así que estamos un poco también definiendo, porque Claro. nosotros también también hay que hacer toda una logística que al final no la conocíamos al principio, entonces tenemos que ir desarrollando. Es un nuevo Hay muchas. mundo. Sí, es porque claramente nosotros nunca habíamos tenido esta experiencia, por eso que la disfrutamos mucho. De poquito tocamos en vivo y fue, pero yo decía, pero yo pensaba y le transmitía a Felipe Alejandro, le decía, chico, esto es demasiado intenso, estar arriba y que la gente te pueda transmitir y ver gente que tararea tus canciones, para mí es un tremendo regalo. Sí, van a haber muchas buenas noticias de Luna Luna, no solamente eso, sino que también tenemos algunas sesiones en vivo, estamos entrando a radios también, incluso hasta la televisión. Y además, claro, está la cuestión familiar personal, que esto sería para desarrollarlo con mucho más tiempo, y también el aspecto económico porque ustedes al ser una banda naciente y nueva, la financiación es muy distinta a cualquier otro tipo de banda, de grupo o de agrupación que tiene ya sus años, su autofinanciación, sus sponsors. Pero bueno, es como para desarrollarlo en otro momento, es un universo muy, muy extenso. ¿Cuándo estarás por Argentina dentro de lo previsible? Yo creo que mucho más pronto de lo que yo mismo me imagino, porque creo que podría estar en Buenos Aires. No sé si voy con la banda, pero sí tengo algunas invitaciones, principalmente a Buenos Aires. Tengo que conocer algunos lugares también. Y eso puede ser que sea yo creo que 2 o 3 meses más estaría por Argentina. Obviamente te Cerca, voy a avisar para que nos juntemos. Sí. o sea, estaríamos hablando de agosto-septiembre, un poquito antes de la primavera. Claro, o julio, agosto o principios de primavera podría estar allí. Yo no sé si voy a estar con la banda o no, pero sí, si es con la banda, vamos a hacer un circuito para presentar nuestro show que tiene que ver principalmente con el estreno de este disco, que es Ojos Claros, ya pensando también y transmitiendo que hay un disco que se está cocinando en estos momentos, así que noticias de Planeta Luna para rato siempre. Sí,
Buenísimo. Marcelo, nos quedan 90 segundos. Cuando vengas a la Argentina, si existe la posibilidad, ¿me aceptás el café, el jugo, la cerveza, lo que quieras tomar y hacemos una segunda entrevista? Por supuesto. Y con un mate también. Eso, Perfecto, perfecto. ¿sí? En los segundos que nos quedan, en Chile, ¿cuánta masividad tiene el mate? Wow, qué buena pregunta. He ido a lugares donde ciertas marcas ya no están disponibles, así que sí, sí, es, de hecho, sobre todo las personas que lo toman siempre como un sentido, nosotros tomamos bebidas heladas para refrescarnos, pero también es súper interesante tomar algo caliente para refrescarse también. Y es lo que sucede, lo que está entrando con el mate en Chile. Tú puedes ver en las playas de Chile, digamos, principalmente en Reñaca y todo, hay una cultura de mate, sí. Yo tengo mis colecciones, creo que en Buenos Aires también compré una, mi esposa también compró uno de cositas, digamos, de mate y todo. Disfrutamos mucho el mate. Un fenómeno, bueno, una información que no estaba prevista, así que te la agradezco, Marcelo. Ha sido para mí un gusto. Un saludo muy grande para Casablanca, para Santiago de Chile, para Viña del Mar y para Chile, nuestro país hermano y vecino. Te mando un fuerte abrazo, Marcelo, y esta entrevista está disponible en YouTube y el adelanto en Instagram. En YouTube, NG Periodismo y en Instagram, Nicolás Ayese Periodismo. Marcelo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo a toda Argentina. Los queremos mucho. Estamos completamente convencidos de que vamos a estar ahí. Vamos a ver contacto ahí también. Y saludo a todas las personas que quieren conocer la banda. Somos Planeta Luna.